necesitas tener inversiones en la bolsa como para tener un portafolio, ¿no? De hecho, desde que tienes dinero colocado acá o compras un departamento, eso es un portafolio. Me imagino que manejar plata que no es tuya, sobre todo, es más presión para ti. ¿Tú mismo con tu equipo perfeccionas la cobertura o hay un equipo de ejecución? La contabilidad, a mi parecer, no sé la de ustedes, choca un poco a veces con la economía. El problema de financiar proyectos en mercados como los nuestros que están en moneda local. Entonces viene una entidad de afuera con dólares, entonces ¿cómo financias eso sin asumir un riesgo cambiario, ¿no? ¿Qué pasa cuando suben las tasas de Estados Unidos? Las tasas a mediano plazo van a caer. Sin hacer nada, el peruano, digamos, ha recuperado cierto poder adquisitivo, ¿no? No hay más oferta, no hay 21 millones y se acabó. El Treasury es como la madre de todas las tasas, ¿no? Las finanzas no solamente en mercado de valores o en mercado de capitales, ¿de acuerdo? Las finanzas están en tu emprendimiento, en el mío. Hablando de actitud, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? ¿Cuál de todas las crisis que has pasado te ha dejado una lección que hasta el día de hoy la sigues viendo, la sigues aplicando? ¿Cuál dirías que es esa crisis que te ha marcado más? Bueno, de las más importantes creo que fue la crisis subprime de 2008, 2009. Marcó bastante porque en ese entonces yo era Head of Liquidity Portfolios, o sea, jefe de la parte Money Market, liquidez del Banco Central, donde es el área donde se manejan las reservas internacionales. Tenía cuatro personas a mi cargo. 3 jóvenes, una persona un poco mayor, pero lo importante, creo yo, de ese momento fue aparte obviamente del estrés, de lo que en el tema, era saber manejar un poco los riesgos que hay a la hora de invertir, ¿no? Eso me marcó mucho porque en ese momento, te juro, no había lugares donde colocar el dinero. Había tanto estrés en el mercado, tanto miedo en el mercado, que literalmente cualquier banco que elegía, estamos hablando después que creó Lehman Brothers, Bear Stearns y demás, no había banco seguro. O sea, no había banco que tú podrías decir, ¿sabes? Colocamos aquel dinero y lo vamos a ver cuando venza el instrumento, ¿no? Entonces, y la presión que venía de arriba era muy fuerte, ¿sí? Y roleamos alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares diario, entre depósitos y papeles comerciales, en realidad 12, 15, 18 bancos. Y tenía gente joven, ¿no? Tenía gente joven de la Pacífico, tenía gente que hacía un bialumno en el curso de extensión de finanzas del Banco Central. Pero para ellos inclusive hace una gran experiencia, ¿no? Y rescato el manejar el estrés, saber cómo lidiar con ese estrés, ¿no? Que es algo que lo podemos vivir todos día a día, no solamente ahí, ¿no? En el trabajo, incluso en el hogar, ¿no? Entonces, me marcó mucho eso, porque dentro de todo eso también siempre hay errores operativos, entonces en ese contexto es mucho mayor lo que puedes rescatar de esa experiencia, ¿no? Y me imagino que manejar plata que no es tuya, sobre todo, es más presión para ti, ¿no? Claro que sí, es porque la parte digamos, la parte de compliance que está atrás, que revisa todo en el estado de gobierno como debe ser, es muy intensa, ¿no? Entonces, no te puedes, incluso a la hora de elegir un banco entre otro, una tasa entre otra, tiene que tener una lógica, un sustento, y todo se guarda. Pero al final es dinero de todos los peruanos, ¿no? En ese caso es punto donde me refiero, ¿no? De esa experiencia, actualmente tienes una posición en el CAF. ¿Qué lecciones dirías que actualmente te llevas a tu posición actual, ¿no? Yo empecé trabajando en el Banco Central de reservas, soy economista de la Pacífico. De ahí pasé directamente al Banco Central, a la CAF, que es la Corporación de Fomento, es un multilateral, un banco de desarrollo. He pasado por diversas posiciones ahí, y ahora estoy en la gerencia corporativa de riesgos, ¿no? La transición ha sido, y es una lección, creo, para todo, y lo comento en clase con mis alumnos en realidad cuando puedo, asimilar las responsabilidades, ¿no? Cuando pasé del Central a la Corporación de Fomento, el trabajo era parecido. Pasé de Front Office, donde estaba manejado portafolio Fixed Income de Money Market, y algunos commodities como el oro, básicamente, digamos, Middle Office de una multilateral, ¿no? Entonces, el trabajo era relacionado. Nunca he pasado por Back Office, pero
Eh, Igual teníamos administradores externos, teníamos la responsabilidad grande, y las lecciones son muchas, ¿no? En este pequeño periodo. Para dar un contexto un poco más específico, o sea, la CAF se encarga, bueno, es un banco de desarrollo, ¿no? Que se encarga de otorgar financiamiento a proyectos que tienen un fondo social. Fondo de Desarrollo Social y Verde ahora último, ¿no? En realidad la CAF de hace 2 años estamos tratando de que sea el Banco Verde de la región, ¿no? Y es importante porque apoya a los países en situaciones difíciles, ¿no? En realidad el último gran ayuda que hemos dado, entre comillas, fue al gobierno argentino, ¿no? Cuando es un crédito puente con el Fondo Monetario, ¿no? Eso salió, fue un paso importante, una ayuda muy importante para ellos, porque si no entraba CAF ahí no salía el crédito puente con el Fondo Monetario, ¿no? Antes que era mi ley, ¿no? Entonces, claro, estuve directamente involucrado en la operación y, como te digo, las responsabilidades son muchas. Paul, cuéntanos desde tu perspectiva y en tu experiencia, ¿qué significa un crédito verde? Es que el préstamo tiene un objetivo, un propósito, digamos, puede ser social, puede ser ecológico, digámoslo así, entre comillas, o de gobierno también, ¿no? En objetivo. Que el dinero vaya a financiar un proyecto que tenga hitos importantes en esos 3 aspectos, ¿no? Y que logre cierto objetivo. Entonces, cuando una multilateral o un banco, en general una agencia, otorga un préstamo verde, primero plantea los objetivos tales, los hitos, ¿no? Que hay que dar. Tiene que cumplir esos requisitos para que tenga un impacto social en ese ámbito, ¿no? Y luego le haces seguimiento a esos hitos, porque me imagino que eso es clave en los covenants del préstamo, ¿no? Porque entiendo que un crédito verde lo que hace de alguna manera es funcionar como un mejorador de las condiciones, ¿no? Correcto. Y el impacto del crédito de ese tangible, ¿no? ¿Y también se puede financiar una empresa privada a través de...? Claro, por supuesto. Se financia... no solamente con entidades del Estado. No, para nada. ¿Y actualmente qué frena, digamos, en toda la región, capital privado al Perú? En tu posición, en tu experiencia. Creo un poco el desconocimiento, ¿no? Un poco el desconocimiento de que existen estas formas de financiar proyectos y demás. Y también, mira, el tema de Blended Finance, que es un financiamiento mixto entre el gobierno o de repente y el privado, o de repente una agencia que brinde soporte, apoyo o financiamiento a ciertos proyectos, y el sector privado no es muy difundido, ¿no? Entonces, de hecho, yo estaba haciendo con un alumno hace poco, queremos hacer un pequeño paper, artículo sobre Blended Finance en ese punto, ¿no? Porque es importante, y nos dimos cuenta, justamente leyendo la literatura, que no hay mucho, ¿no? De hecho, CAF ha hecho algunos proyectos Blended Finance importantes en regiones como Colombia, Chile, pero falta más, ¿no? O sea, estadísticamente el financiamiento que llega bajo este esquema no es tan profundo como lo es en otros lados del mundo, ¿no? Entonces, hay mucho por trabajar acá y el beneficio es muy grande, ¿no? Yo te hacía esa pregunta, Paul, justamente porque, digamos, este tipo de financiamiento no es muy común en el Perú, ¿no? Y yo entiendo que tenemos, digamos, desafíos grandes en muchos aspectos, ¿no? Obviamente acá el mundo empresarial también lo es. ¿De qué manera, digamos, ustedes desde la CAF, digamos, brindan cierta promoción o de tal manera que las empresas puedan conocer los beneficios de este tipo de crédito, ¿no? Porque yo creo que es importante dar a conocer. Por ejemplo, tú dices que estás evaluando publicar un paper, me parece buenísimo, pero ese tipo de iniciativas como que faltan, ¿no? Dar a conocer. Este tipo de espacios, por ejemplo, con Fernando, la idea es apuntar a que la gente conozca un poco más, ¿no? ¿Cómo lo podríamos trabajar, digamos? Estuve justamente a la hora de leer, porque estoy en pleno proceso de generar este pequeño artículo, pero como se pueda llamar. No hay literatura, no hay cursos que se dicten específicamente de estos temas. Y tampoco hay, por ejemplo, acá en CAF, hay artículos que hemos sacado respecto a esto, este punto, pero falta más exposición, ¿no? Tanto el privado como el sector público, ¿no? Como te repetía, se ha hecho algunos financiamientos
En el sur del Perú, yo entiendo que el BID también ha hecho en el lago Titicaca, ¿no? Con aguas, sí, ajá, con este tipo de financiamiento, pero falta mayor conocimiento, no solamente del privado, sino también del funcionario público, ¿no? Porque eso obviamente tiene que estar articulado con el gobierno, ¿no? Entonces, ante el desconocimiento, pues el medio conocimiento se convierte en una barrera de entrada, en una traba, ¿no? Entonces no permite que se genere más desembolsos con este tipo de financiamiento, ¿no? Claro, porque el desconocimiento viene con miedo, ¿no? Claro, en cierta forma. ¿Cómo canalizan ese financiamiento de la CAF, ¿no? ¿De qué tipo de instrumentos usan en tu posición? ¿Cómo lo...? En realidad yo no veo directamente préstamos como tal, ok. ¿de acuerdo? Lo que es desde mi lado Cobertura, evaluamos, me parece, sí, exactamente. En este lado veo el balance como un todo en la posición donde estoy, o sea, activos y pasivos, el banking book, la cartera de créditos, y también la parte de los pasivos, ¿no? De cómo se financia el banco, la cobertura con derivados que hacemos, que lo hemos visto en clase, los calces, exactamente, el ALM, que lo hemos visto un poco en clase, Fernando. Y obviamente nos llegan proyectos para evaluar los riesgos, ¿no? De algunos proyectos específicos cuando necesitan algunos puntos, ¿no? Porque hay riesgo de crédito, que se encarga de eso, pero hay riesgo de mercado, ¿no? Que ve la parte de los derivados, la parte de valoración de derivados. Tú sabes que muchos de estos proyectos, el problema de financiar proyectos en mercados como los nuestros, es que están en moneda local. Entonces viene una entidad de afuera con dólares, entonces ¿cómo financias eso sin asumir un riesgo cambiario? ¿No? Un riesgo cambiario, como les mencioné un poco en clase, es un riesgo que casi nadie quiere de balance, ¿no? Riesgo de tasa de interés, sí, claro, sobre todo los bancos, ¿no? Viven de eso, ese es su core business, ¿no? Entonces ahí entra un poco la finanza dura, ¿no? Digamos, los derivados y cosas, pero eso viene con ciertas clases de riesgo, ¿no? Como les decía en clase, el derivado en sí es un instrumento que te permite transformar los riesgos, ¿no? No los elimina del todo. Y bueno, eso es, ¿no? Pero sí, de mi lado vemos algunos proyectos, algunos project finance sobre todo, ¿no? Digamos una cartera en Colombia, me imagino, o algo, que involucra más riesgo que un proyecto general que están dando, ¿no? Y cuando tienes esa oportunidad de identificar riesgos cambiarios, por ejemplo, que devienen en alguna cobertura, digamos, ¿tú mismo con tu equipo perfeccionas la cobertura o hay un equipo de ejecución? Hay un equipo de ejecución, hay otro equipo que estructura el derivado respecto a los flujos de caja que tiene el proyecto. Obviamente respetando ciertos lineamientos que tiene que cumplir para que el financiamiento vaya, el proyecto vaya, además. Y no se tiene que asumir más riesgo de los permitidos, ¿no? Tenemos un perfil de riesgo como toda institución tiene, un apetito de riesgo, llamémoslo así. Tanto el préstamo como el financiamiento tiene que cubrir, tiene que estar en ese framework, en ese marco de riesgo que tiene, ¿no? Y sí, evaluamos todo y obviamente porque en el mercado pasan cosas, ¿no? Desde el riesgo de default es un riesgo siempre existente, siempre va a estar ahí. Hay riesgos que no se pueden, no podemos, digamos, salir de esos riesgos. Pero los demás sí podemos más o menos medirlos, controlarlos, cuantificarlos, ¿no? Claro, y los derivados, o sea, una vez más, no eliminan el riesgo, pero sí trata de minimizar. Como le decía en clase, es como la energía, ¿no? No se destruye, se transforma, ¿no? ¿Qué pasa cuando suben las tasas de Estados Unidos? ¿Cómo impacta en tu posición o cómo impactaría al Perú en su día a día? Las tasas importantes para todo lo que están en banca, ¿no? Obviamente que es el core business del tema. Las tasas actualmente en Estados Unidos, pero es lo que más veo, porque obviamente una multilateral que está en todo el ámbito latinoamericano, como es acá, pues la moneda funcional es el dólar, ¿no? Después del discurso de Powell en la última reunión, las tasas de interés, la parte larga de la curva de rendimiento ha aumentado las tasas, la parte corta ha caído, la curva se ha empinado. ¿De acuerdo? Pues es un fenómeno que ha estado con algunos vaivenes, volatilidades igual desde principios de año, ¿no? La diferencia, digamos, entre la nota a 2 años y el rendimiento a 10
estaba como en 30 básicos al principio de año y ahora está en 60, ¿no? 62, ¿no? El empinamiento sigue estando, la parte corta sigue alta las tasas, hay una inversión en la curva hasta 2-3 años y a partir de un empinamiento muy marcado, ¿no? Entonces, este empinamiento pues hace un poco que los flujos busquen un poco más de rendimiento un poco más largo, ¿no? Cuando esto sucede, ¿no? Entonces, hay recomposición de portafolio. En Perú las tasas se mantienen están alineadas al tipo de cambio actualmente. Tenemos un efecto, obviamente, del sector económico, ¿no? ¿Cómo va la economía? La economía en Perú, pasando ese tema, los mercados lo ven sólido, o sea, se ve mucho comprador inversionista de Perú, básicamente el gobierno Perú, pero hay ciertos riesgos, ¿no? Ciertos riesgos que uno viene por el lado político, ¿sí? Y otro por el mismo crecimiento, ¿no? Hemos visto el crecimiento de junio, del segundo trimestre, Perú está bien, pero creo que más un efecto estadístico, ¿no? Medido hacia el año pasado. Lo que viene ahora, personalmente lo veo como una pequeña desaceleración, ¿no? Y peor aún el 2026, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque en realidad la economía mundial está acelerando, ¿no? Entonces, nosotros somos exportadores netos de commodities, eso implica menos exportaciones de por sí. Hay un riesgo político, por un año electoral, entonces hay que tener cuidado en las posiciones que se tienen, ¿no? Por más que los términos de intercambio nos favorezcan ahora, el riesgo sigue estando, ¿no? Me imagino que eso va a estar más latente por el tema de que se acercan elecciones, ¿no? Y el tipo de cambio siempre... Sí, el tipo de cambio generalmente no se mueve mucho con las encuestas, ¿ah? Se mueve más que todo cuando se define la primera vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Entonces, en encuestas no tanto, si ves más que todo ya cuando se acerca al resultado de la primera... Al momento de la verdad. Exactamente, ahí es cuando pega, ¿no? Cuando salió Ollanta-Humala en su momento, la bolsa al día siguiente se cayó estrepitosamente, ¿no? Ni qué decir, o sea, y no días antes, ¿no? Por más que la encuesta estaba primero. Y ya que tocaste el tema de portafolios, ¿tú qué prefieres? ¿Liquidez o rentabilidad? O quizás es una comparación que no se debería dar. No, en realidad una de las primeras relaciones en finanzas es esa, ¿no? Riesgo-rentabilidad. Si quieres más rentabilidad tienes que asumir más riesgo. Pero va enmarcado mucho en tu perfil de riesgo, ¿no? Y eso es lo que debe, en primer lugar, primar a la hora de decidir, ¿no? Tu perfil de riesgo lo que va a marcar que es distinto tu perfil de riesgo cuando tienes 20 años, cuando tienes 30, cuando tienes 50 o cuando tienes 70, digámoslo así, ¿no? Claro, pero como te digo, con el tema de la liquidez, para ti, ¿qué pesa más? ¿Liquidez o rentabilidad? Creo que van de la mano, ¿de acuerdo? La liquidez, como lo vimos también un poco en clase, es un riesgo que te puede pegar muy duro, ¿de acuerdo? Durísimo. Hay instrumentos que puedes comprar y simplemente no tienes cómo salir, ¿no? Digamos en el caso de una acción, ¿no? Y eso me ha pasado personalmente, obviamente. Y hay instrumentos también en que la iliquidez, la diferencia del bid y el ask de un instrumento te puede pegar a la hora de hacer no solamente venderlo, sino en el caso de institucionales tú haces un proceso de mark to market siempre, ¿no? Y ese proceso de mark to market, si eliges mal y no eliges un instrumento líquido, pues depende cómo contabilices obviamente tu portafolio, pero eso puede ir directamente al estado de resultados, ¿no? Como pérdida, ¿no? Simplemente no perdiendo, simplemente eligiendo un activo ilíquido, ¿no? Pero la relación sí está, es directa. Y por ejemplo, Paul, en la época de la crisis que mencionaste al inicio, que yo creo que todos nos marcó la crisis subprime del 2008-2009, ahí, por ejemplo, ¿cómo gestionabas tu portafolio? ¿Priorizabas estar líquido o digamos, sí tratabas de tener algo de rentabilidad? ¿Cómo lo gestionaste? Cuando está el Banco Central, lo que se primaba era seguridad, ¿no? Seguridad, luego liquidez y al final rentabilidad, ¿no? Igual donde estoy trabajando ahora. Es prácticamente lo mismo. Y primas, obviamente, de seguridad porque el riesgo de crédito es, claro, un riesgo de default, pierdes tu capital y no hay más nada que gestionar, ¿no? Liquidez, como acabo de explicar, en efecto muy fuerte en la rentabilidad.
Claro, depende de tu perfil de riesgo otra vez, ¿no? Porque eso marca qué va primero, qué va después. Es diferente, digamos, a alguien que se dedica a private equity o lo que fuere, ¿no? Está buenísimo, obviamente, que en la medida de que tu apetito de riesgo, digamos, no vaya en línea con lo que se busca en el préstamo, pero también tener plata en tesorería te drena rentabilidad, ¿no? Al final tú tienes que presentar un estado de resultados, ¿no? Por supuesto, sobre todo cuando tienes un perfil de riesgo que primero buscas seguridad, ¿no? Y eso no va directamente relacionado con rentabilidad, ¿no? Si te buscas algo seguro como treasuries, tienes una rentabilidad baja, ¿no? Y colocar mucho dinero en tesorería, y eso para cualquier firma, es un costo de oportunidad, porque el fondearte va a depender cómo está, qué tan calificado estés, ¿no? Otro tipo de bancos, instituciones, pues levanta capital con un poco más de dificultad, ¿no? Más caro, ¿no? Y eso llevarlo a alguna tesorería que esté solamente parqueado el dinero, colocando y priorizando seguridad, pues no te va, tienes digámoslo así, un alfa negativo, ¿no? Entonces sí, hay una relación importante que cuánto queda en tesorería y cuánto queda en banking book, ¿no? Pero eso está determinado un poco por las oportunidades que tienes en el mercado de colocar los fondos que cumplan con los requisitos, y dos, también porque digamos, un banco local tiene atrás al Banco Central, que es prestamista de última instancia, ¿no? Cualquier cosa voltea, pide préstamo, ¿no? Estas instituciones no lo tienen, no. Y tú, por ejemplo, cuando vas a coberturar, ¿hay un tiempo ya predeterminado para cada caso? ¿Es muy específico? Tengo entendido que cuando coberturas una deuda es por 10, 15 años. Eso va a depender mucho del tipo de préstamo que se vaya a dar, que está financiando, ¿no? El que determina el préstamo de la cobertura es básicamente la naturaleza del préstamo que estamos dando, ¿no? Y hay algunos, digamos, algunos préstamos convertibles en otras monedas que hacemos con unos derivados convertibles también un poco más complicados, pero básicamente la naturaleza, el maturity del préstamo, del derivado lo determina la naturaleza del préstamo, ¿no? Aprovechando que has tocado el tema de bonos de Estados Unidos, también llamado treasuries, yo cuando llegué a la especialidad dijeron que lo más seguro es los bonos del Tesoro americano. Son los instrumentos más líquidos, más seguros del mundo, ¿no? Entonces eso definitivamente tiene que estar en las carteras de este tipo de instituciones, Banco Central o multilaterales en general, ¿no? Un tema también de que se ve muy bien para efectos de la agencia calificada de riesgo, ¿no? Y ahora un tema de asset allocation, básicamente, ¿no? Estamos ahora a puertas de que empiece a bajar las tasas de interés. Claro que el mercado ya está asumido, ¿no? No es que vaya a bajarla en septiembre y las tasas van a caer, eso ya está en el mercado. Justo se lo comentaba Fernando antes de iniciar, ¿no? Esto ya está puesto en precio, ¿no? O sea, cualquier market mover tiene que ser adicional o distinto, ¿no? Porque eso ya está puesto en precio. La sorpresa es lo que golpea el mercado, ¿no? Y de hecho, en septiembre, cuando se bajen las tasas, va a ser que el treasury no se mueve nada, porque eso ya está implícito en los mercados, ya está implícito, está colocado. Por ahí el statement, ¿no? Podría darte algún hint hacia adelante, ¿no? Más bien el discurso después de Powell que el dato de sí, que ya está totalmente asumido. Y ahora bien, ¿conviene a corto o largo plazo el bono del Tesoro que vas a asumir? Debemos tener un tema de una porción en treasuries, hablando de un portafolio internacional, me refiero, solamente fixed income, no entrando a equities o demás, o inversiones alternativas tampoco. Básicamente fixed income me inclinaría un poco por corporativos financieros, por el tema de spread, que a pesar de que la economía americana está bien, hay un pequeño riesgo todavía inflacionario por el tema de la política arancelaria de Trump. Tienes también inflación controlada, sí, pero por ese lado tienes un poco de riesgo inflacionario por esas políticas que mencionaba, pero tienes un sector laboral que se está desacelerando. Como lo dijo Powell, tanto la oferta y la demanda están cayendo en ese sector laboral, y eso impide un poco ver con claridad un poco más allá, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, de hecho, pienso que las tasas a mediano plazo van a caer, ¿no? Y eso implica una posición, digamos, un 20-30%, digamos, en treasuries, depende de la institución, obviamente, depende del perfil. Corporativos también, sectores específicos,
De hecho, también me inclinaría por algunos ABS, ¿de acuerdo? Mortars por el tema del spread también. Podrían tender a caer, concuerdo, pero va a haber volatilidad de todas maneras, ¿no? Entonces tienes que tener la plataforma para poder mantener ese tipo de instrumentos, ¿no? No es, digamos, un instrumento como una cripto, por ejemplo, que compras, sube 10 y la vendes, ¿no? O sea, esto es una estrategia de largo plazo. Y eso es importante que lo compartamos con las personas que nos siguen, que nos ven. El Treasury es como la madre de todas las tasas, ¿no? Entonces, no es, digamos, un activo que vas a poder comprar, digamos así, de una manera tan explícita, ¿no? Pero nuevamente, ¿se puede hacer la comparación de los bonos del Tesoro americano con un depósito a plazo? ¿O no se debería comparar como el segundo capítulo O sea, sí se pueden comparar, o sea, puedes comparar los Fed Funds con el Treasury, vas a ver que los Fed Funds y el Treasury de 10 años tienen poco empinamiento, siguiendo las palabras de Paul, ¿no? O sea, si estamos pensando que va a haber una reducción hacia 4.25, el Treasury hoy día ha cerrado en 4.25 o 4.23, ¿no? Entonces, tú dices, oye, pero esto está plano. Sí, porque eso te da una buena señal de que las expectativas de inflación, pese a lo que efectivamente ha comentado Paul, están dentro de todo ancladas, ¿no? O sea, distinto sería pues que ver un Treasury en 5, ¿no? Y ustedes desde la posición del CAF o incluso desde tu vida personal, aprovechando que Renato ha tocado el tema de criptomonedas, ¿han tomado posiciones o digamos están interesados en ver las criptomonedas como parte de su portafolio? Porque tengo entendido que hay varias instituciones que ya están tomando posiciones, ¿no? Sí, es una tendencia en los mercados, ¿no? De hecho, te soy franco, yo al inicio no, ni siquiera lo pensaba. Para nada. Lo pensaba, ¿no? Empezaba en criptomonedas, no. Pero creo que el tiempo me ha dado la opinión contraria, ¿no? En realidad está creciendo, y está creciendo mucho. Bitcoin es la madre, digamos, de todos, o el estandarte de todas las criptomonedas, ¿no? Y tiene características especiales, obviamente, ¿no? Yo no invierto, voy a serte franco, sí he pensado colocar algo a largo plazo, pero muy largo plazo, ¿no? Y dejar ahí, ¿no? Algo que, como algunas veces comparto con mis alumnos, algo que no te cueste tanto y no tenga un costo de oportunidad muy demasiado alto en tus inversiones. Pues tú tienes un portafolio, haciendo un paréntesis, tú tienes un portafolio, no necesitas tener inversiones en la bolsa como para tener un portafolio, ¿no? De hecho, desde que tienes dinero colocado acá o compras un departamento, eso es un portafolio ya. Entonces, he pensado sí a largo plazo colocar algo porque creo que es parte de la tendencia, un poco parte del desarrollo también de los mercados, ¿no? Y es una alternativa totalmente válida. Lo que tiene bueno Bitcoin es que no hay más oferta, ¿no? Hay 21 millones y se acabó. Entonces es finita la emisión. Entonces eso, incluso para términos de diversificación y política monetaria, o sea, algunos lo ven como activo refugio, como el oro, en realidad, porque está ahí, ¿no? Lo hemos comentado acá en capítulos anteriores, la tesis de inversión que hay en Bitcoin es muy similar a la del oro, ¿no? O sea, más del 70% de operaciones vinculadas a commodities son especulativas, o sea, un 30% son operaciones reales, ¿no? Con lo cual es un activo refugio y es un buen, creo, defensor contra la inflación, ¿no? Sí. Entonces, claro, sí, yo también comparto contigo. De repente hace 6 años, 7 años, yo tampoco no era muy pro cripto, pero efectivamente nos ha obligado a investigar y, bueno, así como Bitcoin, hay otras criptomonedas que también de alguna manera puedes explorar, ¿no? Ya no está visto como el patito feo, ¿no? Incluso los bancos centrales, y, ¿no? Algunos ya en Estados Unidos, algunos hasta regulación tienen, ETFs. Entonces, claro, ya yo creo que es algo que hay que darle una mirada para incorporarlo en un portafolio, ¿no? Estudiarlo, entenderlo sobre todo, entenderlo. Si no entiendes algo... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso de invertir solo porque te dicen... Sí, no. No. El dinero fiat, ¿cuándo puede desaparecer?
¿Te refieres al dinero fiduciario como tal? Justamente en este evento últimamente que estuve que te contaba, que estuve en un evento en Moody's, hablaba mucho de la penetración, por ejemplo, de Yape, que hay tenido el mercado, ¿no? Es impresionante, es increíble cómo ha crecido el mercado. Era de esperarse, ¿no? Porque la penetración que tiene en el público que no estaba bancarizado ha sido increíble, ¿no? Y ahora están dando préstamos pequeños, préstamos de 50, 60 soles, 30 soles, 100 soles, que de repente no lo vemos nosotros, pero para mucha gente le saca el apuro y le funciona. Y han prestado, estaba viendo la estadística ahí, a casi 3 millones de personas ese tipo de préstamos, ¿no? Entonces, claro, eso afecta a la política monetaria porque ya no es la cantidad de dinero que está circulando necesariamente o medido como tal que nos enseñan en los libros de texto, pero sí hay un efecto importante, ¿no? Y de hecho está incluido ya en las teorías económicas, o debería estar en camino, ¿no? O sea, ¿tú piensas que sí va a desaparecer de todas maneras? No creo que va a desaparecer ni en el corto ni en el mediano plazo, pero sí va a ser un buen complemento. Largo plazo no estoy seguro, largo plazo, como decían, estamos todos muertos, pero... Yo no creo que vaya a desaparecer, yo creo que es parte del emblema, digamos. Las naciones son relativamente poderosas, muy buena parte por su moneda, ¿ok? Y el deber fiduciario me parece que va a estar. Ahora, creo que el activo digital, o la moneda digital, va a conversar con la moneda respaldada, de alguna manera. Y con esto que dijiste de Yape, que realmente es un orgullo para los peruanos, en Bolivia también usan Yape y en Bolivia, usan soles. Sí, usan Yape. Por medio de Yape. Ya que usan soles, usan Yape. Entiendo yo que van a Puno, abre una cuenta el banco. Hay un banco de crédito en Bolivia. ¿Entiendes? O sea, por ese lado de la plataforma no es tanto el problema. El tema que me llama la atención es que tradeen soles. O sea, ellos confían más en el sol Que en su moneda. que en su propia moneda, ¿no? Porque hay una escasez de dólares tremenda, ¿no? Tú sabes. Entonces, lo que quería llegar es, cuando empezó el Yape en 2016, 2017, ya, también nosotros fuimos reticentes al principio a usarlo, ¿no? Pero bueno, poco a poco fuimos usando, sobre todo la pandemia ayudó mucho a eso, ¿correcto? Y yo recuerdo las primeras versiones de Yape, porque yo soy usuario de Yape desde el principio. La pantalla era, oye, ¿no? Tu billetera digital, ¿no? Ahora la pantalla de billetera digital es así y todo esto son promociones, ¿no? Entonces es una super app, ¿no? O sea, no solo es préstamos, es descuentos, alianzas, ¿no? Entonces, es un ecosistema de negocio el Yape, ¿no? Y yo creo que nosotros que estamos en el rubro nos tiene que parecer hecho un caso de éxito y tenemos que ver cómo llevar de esa historia, digamos, a profundizar la bancarización y la digitalización, ¿no? O sea, mira la carencia de bancarización que tenemos en el Perú. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, pero falta mucho. Respecto a los criptoactivos, las criptomonedas, de acá a un par de años, ¿consideras que van a ser moneda de intercambio? ¿O aún todavía igual lo ves poco adaptable? De hecho, hay billeteras ahora, hay activos que se transan y hay ETFs, como mencionabas también, ligados a criptomonedas, ¿no? Podría ser, ¿no? En mi forma de ver, claro que es un desarrollo normal de los mercados cuando entra este tipo de activos que ofrecen diversificación y rentabilidad. Obviamente, y tiene volatilidad, ¿no? Cuando tienes volatilidad, abres mucho mercado para que se genere un montón de instrumentos alrededor de este tipo de activos, ¿no? Así que sea un instrumento transable, o sea, que a través de él se pueda comprar o vender, sí me parece una opción válida, ¿no? Y volviendo al tema de Estados Unidos, con las tasas actuales que tiene Estados Unidos, o incluso, como dices, que van a bajar las tasas, ¿es mejor ser cauto o ser agresivo desde tu posición, tu vida personal? Después del 2008 ha venido crisis importantes como la del COVID, ¿verdad? Que todos conocemos. De ahí vino la inflación galopante 2022-2023, que subieron las tasas 500 puntos básicos en un año y medio, 2 años, ¿no?
que fue también devastador para algunos sectores de la economía, ¿no? Digamos, algunos bancos pequeños, quebraron bancos, ¿no? First Republic Bank, Silicon Valley Bank, netamente bancos regionales, correcto, que obviamente están mucho más, y va ligado a lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Lo de Yape, que es diferente el balance de una cooperativa, de una caja municipal, del banco de crédito, ¿no? Está mucho más concentrado estos ingresos en Banking Book, en sus intereses, que el BVA o Interbank, ¿verdad? Están mucho más diversificados, te cobran por comisiones por tarjeta de crédito. Entonces, si pega algo afuera, ¿a quién golpea más? A los bancos pequeños, ¿verdad? Entonces, es muy parecido, ¿no? Y ya que tocas eso, yo quería agregar, Paul, efectivamente se dio ese fenómeno de inflación global galopante y todo, ¿no? Pero acá en el Perú encima tuvimos choques de oferta, tuvimos turbulencia política, tuvimos protestas, ¿no? Entonces yo creo que el 21 y el 22 fueron años muy desafiantes para el Perú, ¿no? Muy duros, la palabra es duros, ¿no? Hablábamos, me parece en el anterior episodio, claro que ahora obviamente el petróleo está en la cota de los 65 más o menos, se está manteniendo, y eso nos trae una gasolina regular de 14, 15 soles, llegó a estar 25, 26 y la premium 30, 32. Entonces, sin hacer nada, el peruano, digamos, ha recuperado cierto poder adquisitivo, ¿no? Sabemos que la gasolina es inelástica, si no comas igual tienes que poner gasolina, ¿no? Entonces, de 25 a 15, yo por lo menos, ¿no? Veo ahí casi un 40% de ahorro sobre el gasto de combustible que yo le metía todos los meses. Y eso, claro, jala otros rubros de la economía, ¿no? Transporte, y eso baja, sí, claro, obvio. Por supuesto. Y yo con ese ahorro consumo en otras cosas y potencio otras ramas de la economía, ¿no? Cuando estabas en el 2020, ¿también estabas coberturando? ¿Estabas en qué posición? Igual de CAF. 2020. Claro que... pandemia, ¿te refieres? Pandemia. Está más riesgos netamente de tesorería, digamos yo, más que de balance, como veo ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes en CAF? Ya 13 años. ¿Cuánto tiempo estuviste en BCR? 8 años. 8 años, un año de maestría, porque fui con beca del banco, la maestría RDC, y recién tuve unas pequeñas prácticas allá en Daiwa Securities en Nueva York, un par de meses nada más. Y de ahí regresé al banco, le pagué un poco obviamente con el tiempo que tienes que como corresponde. Como corresponde, como debe ser. Y de ahí surgió la oportunidad. De hecho, estoy buscando algunas alternativas en el mercado también, pero me convenció más esta alternativa porque iba más en línea en lo personal con lo que yo estaba buscando, ¿no? Y bueno, y nunca dejé de enseñar tampoco. Yo enseñé en muchas universidades. Justamente saliendo de la clase el lunes en la Pacífico, me preguntaba, caminando hacia mi carro, sí, me preguntaba cuánta gente habré enseñado, ¿no? Porque cuánta gente pasará por la calle, me ve y me dice, mi profesor, y realmente uno sigue enseñando por vocación, más que todo, ¿no? Sí, no, yo no dejaría de enseñar nunca. Y cuando estoy cansado, porque sí llega un poco a cansar, sí, en realidad, pero a mí me cansa, no sé si te pasa a ti, Renato, pero me cansa pre-clase, ¿no? Cuando estoy en la clase, se me pasa. Un buen café y disfruto, como tú seguramente, mucho la clase, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos, bueno, a todos los grupos que tengo la suerte de compartir mi conocimiento, y es que yo vengo a aprender, creo, más de ellos de lo que ellos aprenden de mí, ¿no? Y yo creo que es importante tener la humildad para decirlo, ¿no? Les digo exactamente lo mismo. Ustedes les digo, son especialistas en algunos ramos que yo no he visto, yo no he tocado, y obviamente, y me doy el trabajo de leer un poco los perfiles, no sé, que hay gente de precio de transferencia que trabaja, entonces esos temas no los domino del todo, ¿no? Hay contadores también, yo he visto temas de contabilidad por mi trabajo, ¿no? Pero ellos les pregunto, ¿no? Vemos un caso, le digo que acá y trato de llamar lista, ¿no? Cuéntame, ilústranos a todos, ¿no? En realidad esa es la idea, ¿no? La idea es un reto de aprendizaje en todo lado, y siempre tener las clases diciéndoles, o el último curso, la última clase es no dejen de estudiar nunca, ¿no? En realidad la vida es corta, y el aprender te genera una autosatisfacción también, más allá de lo que consigas con eso, que una cosa decanta en la otra, que te llena a ti, ¿no? La contabilidad
a mi parecer, no sé lo de ustedes, choca un poco a veces con la economía en tema de que es un poco duro. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, porque a veces hablan de algunos puntos tributarios que quizás no están contados. Sí, bueno, la contabilidad es totalmente necesaria, ¿no? Obviamente. No, claro, Lo obviamente. importante, creo yo, en mi experiencia, es que la contabilidad refleje lo que se quiere, lo que financieramente se quiere lograr, ¿no? O sea, lo he visto tanto en el Banco Central como acá. Lo estoy trabajando actualmente. Entramos a unos derivados que, por más que en la pantalla de Bloomberg te salía que estabas positivo, contablemente perdías, ¿no? Entonces, pero no tiene sentido. Pues así en la contabilidad me decían, ¿no? Así ahí va, Fernando, cuando hemos estado en clase, claro, saltaba mucho esta pregunta, ¿no? Oye, hay una parte que es dura, contable, y otra parte que es control de gestión, que es la contabilidad financiera, digamos, ¿no? Entonces, no necesariamente van a conversar, pero de cara al directorio, por ejemplo, toca preparar cierta información, ¿no? Porque recuerda que la contabilidad es una foto, ¿no? En cambio, lo otro es vivo. Todos los días está vivo. El mark to market, sí, el rolling, todos los días está vivo ese instrumento, ¿no? Entonces, yo creo que más por ahí venía un poco cómo la gestionas tú, ¿no? A mí me importa mucho la contabilidad, como decía, porque tiene que reflejar lo que hacemos, ¿no? Y es algo que está netamente casado con las operaciones de inversión, ¿no? Tienes que vivir con la contabilidad, pero tienes que entenderla, ¿no? Porque lo que hace el front o lo que hace el área de negocios tiene que reflejarse, como insisto, contablemente, ¿no? Yo, si tú me preguntas a mí, yo me metería a un curso, te juro, me metería a un curso de especialización en contabilidad. Así. Yo ya lo hice. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Lo hice porque yo estuve en BBVA muchos años y, bueno, parte de mis responsabilidades tenía que ver con la venta de derivados financieros. Y yo justamente estoy hablando ya hace algunos buenos años, ¿ah? Por supuesto que las cosas pueden haber evolucionado, ¿no? Pero me llevó a entender lo que era el hedge accounting, por ejemplo, ¿no? Le metí diente, por ejemplo, a la parte tributaria, oye, cómo defender el gasto, digamos, en derivados para que pueda ser deducible de impuestos. Y eso me ayudó en mi siguiente etapa en Ripley también, que pudimos sacar adelante, digamos, tributariamente un montón de operaciones, ¿no? Por llevar correctamente la contabilidad, ¿no? Entonces, si no lo has hecho, yo te digo, es súper valioso, súper valioso. Uno va sintiendo a lo largo que va desarrollándose en la carrera qué es lo que un poco falta, ¿no? Para completar un poco tus cosas, ¿no? O sea, me gustaría también por algún tiempo de repente pasar por back office, que también me encantaría. Y lo bueno, Paul, que ahora ese curso que yo lo hice, como te digo, en el 2009, me parece, ahora puedes hacerlo virtual. Incluso a veces, si no puedes estar en la clase, la grabas y la ves el fin de semana, lees. Entonces, ahora tienes muchas alternativas. De hecho, es algo de mi pending points, ¿no? Digámoslo así. Y ya que tienes experiencia en el BCR, en este organismo de la CAF, ¿cuál dirías que ha sido o cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado todos esos más de 20 años que tienes, ¿no? No dejar de estudiar, ¿no? Yo no he dejado de estudiar nunca. Las experiencias que me ha dejado desde vivir crisis, que fue tu primera pregunta, hasta los entornos laborales, ¿no? O sea, tengo la suerte ahora de trabajar con funcionarios de todas las nacionalidades, básicamente, ¿no? Entonces, y también producto de eso es que las personas en sí somos complejas, como en todo, ¿no? Entonces, entender a tu equipo, entender a dónde estás, el entorno que estás, es muy importante para que logres los objetivos que están planteados, ¿no? Tanto tuyos como de la institución. Y nada, dedicarte a 100, ¿no? O sea, en mi caso, yo en mi caso, por ejemplo, he dejado, antes enseñaba más, ahora solo enseño este curso, y cuando me dan algún in-house de la universidad, genial, pero es porque tengo 2 hijas, ¿no? Una hija pequeña, las 2 son pequeñas, de 11, otra de 6, pero la de 6 todavía corre hacia mí cuando llego a la casa, ¿no? Entonces me gusta dedicarle tiempo a eso. Y también tengo un pequeño emprendimiento ahí. Te entiendo perfecto. Sí. O sea, a mí también me encanta dictar, pero no puedo dictar todo lo que me ofrecen, porque si no realmente tendría un tema, ¿no?
digamos, no, el día tiene las horas que tiene y la semana tiene los días que Y eso iba a mi siguiente comentario relacionado a la pregunta, ¿no? La vida es corta, ¿no? Tú decides qué hacer con ella, ¿no? Entonces, y sopesar las cosas entre el trabajo y la familia, ¿no? Que es que al final de todo, creo que te llevas recuerdos, ¿no? Yo pienso muy parecido a ti, pero sí creo que tenemos ese deber de compartir nuestro conocimiento, hacer esa extra milla de pararnos y compartir el conocimiento, conocer, digamos, gente, esponsorear alumnos, como tú comentas que lo haces. Yo creo que eso trasciende mucho. A mí me quedó muy grabado, Renato, lo que hace, por ejemplo, el rol del Banco Central, ¿no? Aparte del curso de extensión, que le da oportunidad a todos los chicos por mérito entrar a trabajar al banco. Más allá de eso, y que no mucha gente lo resalta, es que trae 15 alumnos de provincia, los trae un mes entero, les paga el hotel, les paga comida y los nivela para que puedan competir con los alumnos de Lima, ¿no? Entonces es eso, y esos chicos después de terminar el curso van a sus universidades y son profesores, porque aprenden tanto en esa nivelación y en el curso de extensión que imparten ese conocimiento, y eso es buena parte también lo que busca el banco, ¿no? Y el efecto escala ahí es tremendo, ¿no? Y la responsabilidad está en nosotros, ¿no? A mí, yo trabajo en el sector de gobierno y el gobierno me ha becado en cierta forma porque fue el central, la responsabilidad es doble, ¿no? Es doble, ¿no? Entonces, y si queremos al país, creo que espacios como esos son muy necesarios, ¿no? Porque uno, aprenden de lo que hablamos en clase, y dos, también le pica un poco la curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué no es? Pero también un punto que quisiera resaltar acá, que es el mercado, o sea, las finanzas no solamente el mercado de valores o el mercado de capitales, ¿de acuerdo? Las finanzas están en tu emprendimiento, en el mío, en todo lado. Y las finanzas deberían ser, en mi modo de ver, un curso obligatorio en todas las carreras que haya, finanzas básicas, ¿no? En la universidad hay un curso que da finanzas para no especialistas, ¿no? Yo pienso incluso, y se lo digo a mis hijos, yo pienso que esto debe estar en la secundaria. Economía y finanzas, si quieres lo podemos compilar, pero sí, yo creo que es un curso tan importante como educación cívica. Por supuesto. Y para mí también es increíble la cantidad de personas que... yo he dictado también cursos de finanzas para no especialistas en la universidad, que son profesionales, pero no tienen la menor idea de cuánto está generando su negocio. O sea, ellos ven dinero entrando y se acabó. Flujo de caja no es igual a estado de resultados, ¿no? Y ven plata y no, Miami, camioneta, no sé qué. Viene un pequeño crunch. Oye, pero ¿y la venta? No, pero debemos acá. Pero quebraron. Si no sabes, bueno, o te instruyes o contratas un especialista, ¿no? Es como la medicina. Mi padre es doctor. Si usted está mal, va a ser donde un médico. ¿Por qué cuando uno no entiende de finanzas no busca un financiero que te pueda dar soporte, ¿no? Entonces, en esa línea yo sí creo, soy un convencido y comparto contigo, pero yo iría hasta la secundaria con el curso. No he ido tan lejos. Ahora tus hijas, la de 11 pronto va a entrar a secundaria y te va a comenzar a hacer preguntas. Sí. ¿Vas de a hecho, ver? yo a ellas quiero que estudien lo que quieran, en realidad. Sí, quiero que estudien lo que quieran. Uno, pero sí darles lo que estamos conversando, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso le va a servir para toda la vida, ¿no? Es como un curso de ¿Primeros auxilios? Primeros auxilios. Okay. Que tienes que saber, ¿no? Recién Sí, lo he tomado sí, yo hace sí. poco, en realidad, pero eso creo que tienes, porque tú no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, o sea, haciendo el símil si es que vale, ¿no? La comparación si es que vale. Es demasiado importante, ¿no? Fernanda es mi hija mayor, tiene 11 años, me ve trabajar de casa, trabajo en casa 2 veces a la semana, estoy con el Bloomberg y me pregunta, ¿no? Entonces voy, le trato de explicar, le trato de decir, ¿no? Pero no para que se dedique a eso, ¿no? O sea, no necesariamente. No lo sabemos todavía, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás ese Sabe, conquista también. quién sabe, pero lo que quiero es que, como le digo a ella, ¿no? Que te guste, que seas la mejor, trate de ser la mejor en lo que haces, que seas feliz, pero sí esa parte es importante porque
marca el día a día, ¿no? Tengo incluso amigos, ¿ah? Que tienen su emprendimiento muy exitoso, ¿ah? Pero no usan ni laptop. Te lo juro, o sea, están con el celular y con el lapicero, sí, pero les va muy bien. Siempre puede haber una mini crisis. Hay que estar listo para eso, ¿no? Antes teníamos educación cívica en el colegio, ¿no? Porque, digamos, los que somos un poco mayores, claro, hemos tenido educación cívica, ¿no? Pero hace ya algún tiempo largo quitaron educación cívica. Ya mira lo que nos ha pasado. Se nota, ¿no? Entonces, si tú le metes educación económica, financiera en secundaria, en 30 años, porque esto no es de un día para otro, pues puedes tener, digamos, un nivel mucho mejor, ¿no? Académico. Tengo una última pregunta, pero antes quisiera saber ¿de qué es tu emprendimiento? No sé si lo puedes decir fácil. Sí, claro que sí, claro que sí. Es el Airbnb de los consultores dentales, ¿no? Es decir, tú sabes que el consultor dental es como una barrera de entrada para muchos odontólogos, ¿no? Los odontólogos llegan, no tienen donde trabajar, y montar un consultorio dental es carísimo, es caro. Alquilarlo, mucho menos comprar la unidad, los permisos y demás. Con Smile & Go, que se llama el emprendimiento, pues permite al odontólogo alquilar otro consultorio en las horas muertas que tiene, usar la infraestructura muerta que está, que ese es Share Economy, que está, es la base, por ejemplo, WeWork, ¿de acuerdo? Y le permite alquilar, ¿no? Entonces, no necesitas un consultorio para ejercer, ¿me entiendes? Y ahora con los millennials todavía que no les gusta estar alquilan, y tienes un paciente en ATE, pues vas y lo alquilas y se acabó, ¿no? Y bueno, ahora último hemos ganado un pequeño fondo de ProInnovate que estamos incluyendo ahí. ¿Cómo lo manejas? ¿Con un app? Una web y una aplicación, ¿sí? Entonces ahí vamos. ¿Cómo se llama el app? SNGO, que es el diminutivo de Smile & Go. Vamos a incluir una agenda virtual para que el odontólogo, pues, coloque su paciente en medio de esa agenda. Buenísimo. Y de paso nosotros veamos, o el que alquila, ¿no? A mí me encanta el emprendimiento porque mezcla mucha economía acá. Vea el espacio libre y puede alquilarlo, ¿no? Y pero también en los planes con este primer fondo es abrirlo a otras especialidades, no solamente a odontología, ¿no? Claro. Médicos, la cantidad de psicólogos que también buscan, pediatras, un espacio, ¿no? Un espacio, claro, y en realidad es algo muy eficiente, ¿no? Porque hay gente que tiene la infraestructura, no la usa, y su costo de oportunidad de esa infraestructura es cero. Tú con 10 soles ya y hay gente que necesita y no tiene para alquilar permanente y está buscando algo así, entonces está interesante. Hay muchos odontólogos que no tienen donde trabajar y van a una clínica donde les pagan el 30% de lo que hacen y tienen que estar todo el día esperando que venga alguien. Me ha venido a la cabeza lo que tú mencionas y es cierto, digamos, no voy a comprar cámaras, mi idea también es, esto es alquilado, ¿no? Entonces me gusta esa parte. Y me vino a la cabeza, ya que ustedes también tienen años, ¿no? Actualmente se escucha mucho que cada vez la gente gana menos y digamos, el costo de vida sube. ¿Ustedes que han pasado todos esos años, lo ven así o quizás están exagerando o es así? En su que la gente gana menos, ¿sí? Cada vez la gente gana menos y el costo de vida sube. ¿Cómo lo ves, Renato? Yo creo que la sensación para los chicos de veintitantos, ¿no? Yo creo que es más un tema de sensación, es de que el dinero no les alcanza, ¿no? Para comprar, digamos, activos. Pero yo lo vería de una manera un poquito más moderna, si cabe el término, yo pienso que ahora no es necesario comprar un departamento. Yo creo que lo puedes alquilar perfectamente. En Europa, los dueños de las residencias y las oficinas son corporaciones. La gente alquila, ¿no? Entonces yo creo que es más un tema perceptivo, porque los números duros, macro, hemos conversado que están mejorando. Pero yo creo que es un tema más perceptivo y también por otro lado, Paul, no sé, y de ahí luego te dejo para que te des tu opinión, es que claro, al principio uno gana poco, pues, ¿no? ¿No? Nosotros hemos estado ahí, ¿no? O sea, hemos estado ahí y nos ha tocado también, ¿no? Y depende mucho también del timing, ¿no? O sea, cuando sales al mercado laboral, ¿no? A mí me tocó salir en una época muy, muy dura.
Acaba de renunciar Fujimori. Tú has salido más o menos en la época que he salido yo, ¿no? Claro, entonces, me corriges, pero no había ni prácticas había para nadie. El mercado estaba, no, estaba congelado. Congelado, no había nada. No había ni prácticas, y estamos hablando, yo regresé a la Pacífico, ¿no? Se supone que tenía un poquito más de mercado, ¿no? En teoría. 5 años después sale mi hermano, Gustavo. Y te juro que tenía 3 prácticas para escoger, ¿no? En RIMAC, en el Ministerio de Economía y demás. Al final se fue a trabajar en practicar el Ministerio de Economía, pero es también mucho el timing, ¿no? Y la sensación sí, creo que va un poco más por lo que menciona Renato, ¿no? A esa edad que viven muchas cosas de repente y no hay dinero que te alcance, ¿no? O también te comparas con gente quizás que ya está más adelante claro, que tú, ¿no? Por supuesto. Las realidades son distintas, ¿no? Y uno tiene que darse cuenta de eso, ¿no? También. Y tomar decisiones sensatas, ¿no? En la vida. Creo que todos nos equivocamos en realidad, ¿sí? Si tú me preguntas a mí, yo cambiaré algunas cosas que he hecho en el pasado laboralmente, no laboralmente, pero sí otro tipo de que hubiera de repente cambiado, ¿no? De repente en maestría no irme con beca al banco, de repente quedarme afuera, ¿no? Siempre hay unas cosas que uno dice, ¿qué tal hubiera ido, no? Los errores nos han traído hasta acá, Paul, ¿no? Y bueno, es lo que somos, ¿no? Pienso que más bien siempre le digo a los chicos, prueben, a esta edad. Sí, y no se rindan, ¿no? Mira, yo entré al Banco Central, me fui con beca, mi hermano entró al Ministerio de Economía, nos fuimos juntos a trabajar, pues todos en el centro. Pero él se buscó la beca, ¿no? Mi hermano se buscó la beca afuera, se fue a estudiar, estudió en Estados Unidos igual, se quedó, la luchó muchísimo mi hermano, y va a trabajar al Banco Mundial, ¿no? Y se queda ahí, claro, wow, está ahí en el DC. Bueno. Buen representante peruano. Sí, claro que sí. Y entonces, lo gracioso es que yo trabajaba en política monetaria, ¿no? Y él trabaja en política fiscal, digámoslo así. Yo trabajo en multilateral y él también en una multilateral. O sea que cuando se veían tiraban la IS y la LM. Entonces, pero a lo que voy con esto es que uno tiene que trabajar por lo que quiere, ¿no? Y en verdad, si tú lo tienes en la mente y en los ojos, pues es muy probable que lo consigas, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, entrar a trabajar central fue muy duro, ¿no? En realidad, los chicos competías con los mejores chicos de economía de tu generación, ¿no? Entonces, claro, pero lo tenía en los ojos, lo tenía en la mente, ¿no? O sea, para mí no había otra opción, ¿no? Entonces, porque lo quería en realidad, ¿no? Y entonces es mucho de eso, ¿no? Mucho de actitud también, ¿no? Hablando de actitud, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Bueno, qué buena pregunta. ¿Qué le diría a mi yo de 20 años? Si me preguntas qué le diría a mi yo de hace 15 años, le diría compra Facebook. Porque compré Facebook cuando estaba en el IPO, apenas salió, y lo vendí. Ganado, pero lo vendí. Me iba a quedado, salió $38, ¿eh? Wow. Lo vendí a 42, 43, si no está en 740 y tantos. Entonces, eso le diría, para empezar, ¿sí? No, hold on. Sí, olvídate. Quédate siendo incompetente. ¿De acuerdo? Me ha gustado mucho la conversación, Paul. De verdad te agradezco. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y nada, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, amigos.